Con Dumai 3 ya hemos superado la barrera del sacro. Ubicado bajo la espinosa del L4, tiene dos ideogramas. El principal, Yao Yang Guan, que podemos traducir como barrera lumbar del Yang, y Pei Yang Guan, o desfiladero Yang del dorso. En el apartado de características podéis ver que cruza con el meridiano de vejiga, que también se lo considera mar de Xue o de la sangre, así como mar del útero. Y Quespi dice que es un punto de intestino grueso, el cual es la tierra del pulmón. Este es un concepto que yo he leído bastantes veces y solamente lo he llegado a comprender cuando con la doctora Koderkes hemos estado trabajando en las zambullidas en fisiología. Claro, porque a priori me parecía raro que un punto de un Fu, que es Yang, fuera tierra o yin de un órgano, que es yin. Y entiendo como tierra, como veremos luego, el hecho de arraigar o de materializar algo. Pero cuando estuvimos trabajando con la doctora Marta Koderk en las zambullidas en fisiología, nos percatamos de que en realidad las vísceras eran las que materializaban todo el metabolismo de los Jin-Ye, del Qi. Y por otra parte, en la introducción al vídeo de los Jin-Ye, la doctora Koderk explica que desde un punto de vista conceptual hay una tripartición cielo, hombre, tierra entre el Qi, que ocuparía el lugar cielo, Xue, o la sangre, que ocuparía el lugar del hombre, y aquí vamos a los Jin-Ye, que son los que gestionan los Fu o las vísceras, que está en el nivel tierra. Y ahora Quespi nos dice de este punto que es punto de intestino grueso y por tanto tierra del pulmón. Entenderemos esto un poco más adelante. Antes de hacer interpretaciones vamos a ver cuáles son las indicaciones clínicas descritas para Dumai 3 o Yao Yang Guan. Pocas cosas arriba: rinitis, rinofaringitis, rinitis alérgica. No olvidemos que estamos en un punto de Dumai que alcanza la nariz. Un síntoma curioso, sensación de insectos en cara y manos. Podemos entender como parestesias o molestias pequeñas en cara y manos. Y volvemos a la esfera del metal, efectivamente, bronquitis, pero nada más. Y luego dolor de los dedos de las manos. Y el resto de la clínica parte de la zona lumbar. Es abundante, lumbalgia aguda o crónica, especialmente si el punto o los alrededores son dolorosos. Lumbalgias por vacío de Yang, que se agravan también mucho con la bipedestación. El sacro duele con la bipedestación. Vértebras lumbares dolorosas, sacrocoxalgia, trastorno y lesión de la médula espinal o del coxis, y dolor lumbar y en entrepierna debido a una lesión consuntiva. Es decir, nos encontramos un vacío de Yang y un vacío que llega a afectar al Yin, a las médulas, y lumbociatalgia, cuando esta lumbalgia es irradiada. También signos de vacío en la pelvis y en las extremidades inferiores. Y seguimos con la parte anterior de la zona lumbar. Alteraciones intestinales, alternancia de estreñimiento con diarrea, inflamación de los intestinos, enteritis crónica, cambiando de sistema al reproductor, alteraciones menstruales, dismenorrea, y seguimos descendiendo. Leucorrea, vaginismo, impotencia, espermatorrea, y descendiendo más al final del intestino grueso, debilidad del esfínter anal, así como también debilidad del esfínter vesical, incontinencia nocturna o eneuresis. Y de aquí ya descendemos a las piernas, contracturas de extremidades inferiores que impiden la deambulación, calambres, debilidad, insensibilidad o flacidez de las piernas, dolores eléctricos en extremidades inferiores, y precisando un poco más la ubicación, gonartritis, gonalgia, sobre todo la cara superinterna, impidiendo la flexoextensión, obviamente no hace otra cosa la rodilla, y dedo gordo flácido.
también llama la atención. Y ya a nivel general, frío, un pi, viento con entumecimiento, y los textos dicen todos los nervios lesionados, dedos aplastados, dolores de los dedos postoperatorios. No precisa, sí, pero teníamos dolor de los dedos en los dedos superiores y teníamos el dedo gordo flácido. A nivel de la piel, destaca el prurito, sobre todo por los casos clínicos que yo he tenido ocasión de ver, herpes zóster, y a nivel psíquico, astenia psíquica y depresión. Esto tiene cierto sentido, ¿no?, con el hecho de que es un punto de intestino grueso. ¿Y por qué podemos pensar que es un punto de intestino grueso? Pues bastante sencillo en realidad, porque está en la metámera al mismo nivel de la horizontal de vejiga 25, que es el punto Shu del Fu, intestino grueso. ¿Qué nos dicen los autores anglosajones, transcribiendo a los chinos, obviamente, de Yao Yang Guan? Pues que tonifica el yang de riñón, beneficia los lomos y las extremidades inferiores. De hecho, en la clínica te encuentras con cuadros de vacío de Jing, de esencia, y de Qi en extremidades inferiores, también que regula el Yao inferior, dispersa viento-humedad y también que elimina frío-humedad. El ideograma Guan significa barrera, tranca, obstruir, vía de comunicación, frontera o llave, de Yao Yang Guan. Pasando a los autores francófonos, Musat dice que este punto es una bisagra de yin que se transforma a yang de los órganos pélvicos hacia tai yang. O sea, esta tranca que obstruye o limita, pero también que da la llave de un yin. Recordemos que venimos de puntos del inicio de Dumai, donde el yin de Dumai se está desplegando. Volvemos a la imagen de árbol, que se transforma en yang y que afecta a los órganos pélvicos, dice, en la dirección hacia tai yang. Esto tiene sentido también porque es cruce con vejiga, está en un nivel tai yang. En el artículo del Journal of Chinese Medicine, en una epígrafe, hice un análisis muy argumentado y muy exhaustivo de por qué Dumai pertenece al nivel energético tai yang. Pero además este cruce con vejiga, estamos en la misma esfera. En alguna publicación antigua de la revista francesa de acupuntura, de las cuales yo no guardaba todas las referencias, se había dicho que este punto está relacionado con Pao, con los envoltorios de la gestación. Al útero no le llaman útero, les gusta más denominarlo envoltorios de la gestación, que es un concepto más energético, así como con los riñones. Esto también tiene sentido por su acción sobre la parte anterior y genital. Quespi afirma de este punto que es una barrera que permite al yang alcanzar el sacro y el coxis. O sea, como si, a diferencia de lo que hemos visto hacia ahora, que eran Dumai 1, Dumai 2, puntos que direccionan el chi hacia arriba, este regresara atrás. Dice que está en relación con el intestino grueso, que es la tierra del pulmón, que es algo que hemos comentado. Y seguramente se basa en una aseveración de Su Wen 8, que dice que el intestino grueso recibe la información descendida por el pulmón y la transmite por todo el cuerpo. De modo que para Quespi, Dumai 3 es el punto que corresponde a esta función, descrita por Su Wen 8, y que atrae la energía del pulmón hacia abajo y recibe allí las informaciones y los soplos a los cuales coordina y encamina por todo el cuerpo. También insiste Quespi en que Dumai 3 es el palacio del yin sexual y la madre de Xue, por tanto de Pao, los envoltorios de gestación. ¡Wow! Tenemos bastante información, ¿no? Y por mi parte, por la experiencia clínica y en concordancia con lo que ya se ha dicho, yo diría que este punto está muy relacionado con el Ben Shen Po.
No olvidemos que es un punto muy en relación con el metal. Está relacionado con el intestino grueso, pero además con el pulmón. Es obvio. Pero en los pacientes también te lo encuentras. Y por cierto, un dato muy interesante y relevante, que es que en la alteración de este punto, con mucha frecuencia los pulsos son vacíos en la posición chi o proximal, lo cual está indicando una deficiencia de energía en el jiao inferior. Una vez superado el hueso duro sacro, nos encontramos con una barrera lumbar del yang que no dirige el yang hacia arriba, lo dirige hacia abajo, lo vuelve a traer hacia abajo. Es una acción inversa a los precedentes y a otros que lo seguirán. Tiene sentido, tenemos la rinitis, la rinofaringitis, la rinitis alérgica, esto es una resonancia metal, una desconocida sensación de insectos en cara y manos. Tanto este síntoma como el precedente, como el que sigue, que es bronquitis, pueden responder perfectamente a la acción del punto de eliminar viento, frío, humedad. Pero claro, no podemos pensar que elimina viento, frío, humedad porque está estimulando la impulsión de yang chi hacia arriba. En este caso parece obedecer más a lo que dice Su Wen, que recibe la información descendida por el pulmón, pero luego que la transmite por todo el cuerpo. Y a mí me parece probable que en la zona donde menos actúa de todo el cuerpo, lo haga en especial en las resonancias que le son propias, las del metal. El resto de síntomas ahora tienen mucho sentido, ¿no? Esas lumbalgias por vacío de yang chi, que realmente no desciende de nuevo abajo y que no se distribuye bien a la parte anterior abdominal y genital, aunque no todos los síntomas de esta esfera coinciden con un vacío de yang chi necesariamente, pero no olvidemos que es un punto de Dumai que está en la metámera de intestino grueso y por tanto regula también todas las funciones de intestino grueso desde Dumai. Pero en cambio sí lo vemos mucho más claramente cuando descendemos, ¿no? Debilidad de los esfínteres anal y vesical. Aquí sí que llega a través de Dumai ese yang que no desciende, esa incontinencia, esa eneuresis, la impotencia, la espermatorrea, y no digamos ya de las piernas, donde toda la clínica de extremidades inferiores es de deficiencia o debilidad. De yang chi, pero fijaos también que hay calambres o dolores eléctricos en extremidades inferiores, que serían cuadros de exceso de yang por vacío de yin, que de nuevo en Dumai nos encontramos como en todas partes, que todo yang contiene en su seno el germen del yin, y es el yang el que acarrea yin shui allá donde se dirija. Entre los síntomas generales nos encontramos con frío, obviamente porque este yang chi que no es recogido por Dumai 3 no es transmitido a todo el cuerpo. Otro síntoma es pi viento con entumecimiento, que yo diría que es el acompañante yin natural de este yang que está carencial. Y luego otros síntomas que son interesantes por otro motivo. Todos los nervios lesionados, dedos aplastados, dolores de los dedos postoperatorios. Todos los nervios lesionados es muy interesante aquí porque es una resonancia propia de intestino grueso, que no vamos a entrar ahora aquí, pero la función del fu, intestino grueso, en general, del meridiano del intestino grueso, es expresar la función de transmisión. Esto lo explicaré en otro momento. Es una función propia del meridiano de intestino grueso y de las resonancias del fu de intestino grueso, y a lo cual he llegado a descubrirlo en el estudio sobre los Jing-Jin y los Luomai de cada uno de los meridianos, y lo hablaremos. Pero, ¿cuál es el órgano corporal que se encarga de la transmisión? El sistema nervioso. Por tanto, cuando este punto está afectado, este punto íntimamente relacionado con intestino grueso, este punto de un meridiano yang que expresa las funciones menos visibles, más inmateriales, por tanto más yang,
de un meridiano que es el que gobierna, porque es la función primordial del yang, dictaminar cómo irán las cosas, pero que está confluyendo en una metámera gobernada por un fu que se encarga de la transmisión. Esto nos está hablando del sistema nervioso. Por cierto que, como siempre, esta función de transmisión se realiza a diferentes niveles: físico, energético y psíquico. En el energético tenemos aquí que no solo, según Su Wen, recibe la información descendida por el pulmón, sino que la transmite por todo el cuerpo. Y las repercusiones psíquicas ya las abordaré en el momento en que hable de los Jing Jin y de los Luomai, porque las tiene importantes. Finalmente, y esto probablemente lo ilustraremos mejor con algún caso clínico, el prurito de la piel y la manifestación psíquica de la esfera del metal en forma de astenia psíquica o depresión es muy frecuente de hallar en la alteración de Dumai 3. Antes de finalizar, comentar muy someramente las funciones descritas por Solí de Morant, topográficas. En tonificación, este punto tonifica Dumai, tonifica todos los nervios, ya comprendido, tonifica cerebro central y dice una cosa curiosa, contralateral, porque según Solí de Morant, el trayecto de Dumai no es central, sino que es paravertebral, con una rama que asciende y otra que desciende. Y para este autor, por tanto, probablemente, como describe para el meridiano de vejiga, la rama de Dumai de un lado cruza a nivel del cuello para dirigirse al lado contralateral de la cabeza. El por qué esto sucede así lo explico en algún otro momento. Y ahora vamos a seguir con sus acciones, que es que en tonificación tonifica las extremidades inferiores, obviamente, al tiempo que esta tonificación dispersa el intestino grueso. Recordemos que había cuadros de inflamación de los intestinos, enteritis crónica, inflamación, por tanto dispersa intestino grueso. También dispersa el esfínter vesical, pero esto yo ya no lo puedo explicar, al menos a fecha de hoy, porque lo que encontrábamos era una debilidad del esfínter vesical. O sea que en todo caso, en caso de debilidad del esfínter vesical, lo que deberíamos hacer es dispersar el punto, porque dispersado todas las acciones se invierten. Y ya en un nivel mucho más práctico, os aconsejo que en las personas delgadas coloquéis un cojín bajo el vientre para abrir las apófisis espinosas a este nivel, porque facilita la inserción interapofisaria de la aguja en este punto. Por tanto, si yo tuviera que sintetizar la acción de este punto, diría que Dumai 3, Yao Yang Wan, es un punto de intestino grueso que ancla al pulmón y que a nivel lumbar es una barrera que permite al yang alcanzar el sacro, el coxis y sus zonas de influencias, y descenderlo hasta las extremidades inferiores.